Hola, buenas noches. Vamos a orar para comenzar nuestro tema acostumbrado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado, por los cuidados, las bendiciones, la protección, porque tenemos la oportunidad de reunirnos, Señor, para estudiar tu santa palabra, para aprender de ella, Señor, para vivir vidas felices, tranquilas, en paz, a pesar de las circunstancias que nos puedan estar rodeando, a pesar de este mundo turbulento como está lleno de pecado, pero tú nos muestras que podemos tener esperanza en ti, confianza y poder aferrarnos cada día a tu amor, tu bondad, tu poder. Ponemos en tus manos, Señor, este momento al abrir tu santa palabra, que tu Espíritu, Señor, guíe cada palabra, guíe cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento, cada persona que está escuchando este tema o que lo escuchará. Señor, que llegues a sus corazones y sus conciencias por medio de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Vamos a hablar de un tema supremamente importante. Vamos a hablar acerca de la primera familia, porque el Génesis del Apocalipsis habla de familia, la importancia de la familia, los hogares, y por eso es que Satanás, insisto e insistiré, siempre va a querer dañar nuestro matrimonio, nuestra familia. Si no es por medio del esposo, lo va a hacer por medio de la esposa, por medio de los hijos, por medio de terceros que muchas veces dejamos que entren a nuestro hogar, a nuestras familias. Y por eso yo quiero empezar con la primera, con Adán y Eva. En algún momento yo preguntaba, ¿será posible que nuestro hogar sea perfecto aquí en la tierra? ¿Será posible? Y de pronto puede sonar demasiado como pretencioso, ¿cierto? Decir, no, que sí, pero en la tierra, ¿sabes que hubo varios hogares perfectos? Uno de ellos fue el de Adán y Eva. Estuvo en esta tierra y fue perfecto. Un hombre, una mujer que se amaban, que en su relación no había miedo, no había nada deshonesto, no había mentiras, no se ocultaban claves del celular, no se escondían en el baño a mirar fotos o mirar videos. No, era una relación completamente transparente. No había manipulación, no había chantaje. Las esposas no chantajeaban, no manipulaban a los esposos. El esposo de este hogar perfecto no maltrataba a la esposa, le prestaba atención. Bueno, era el Edén, era un hogar perfecto. Ahora yo me pregunto, cuando nosotros entramos a ver este hogar edénico, ¿será que no puede ser el nuestro así? Si leemos y estudiamos. Ahora, tenemos que partir que era un hogar perfecto simplemente porque tenían conexión y comunicación diaria y constante con Dios. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros, pobres humanos mortales, como Adán y Eva, ellos serán humanos, pues, mortales, ¿será que nosotros también no podemos hacer ese esfuerzo y ese deber de tener esa conexión íntima con Dios primero que todo, para que nuestro hogar, para que todas como las fichas en nuestra casa, los hijos, para que todo se organice? Pero es que Dios nos ha dado todas las herramientas y Dios nos ha dejado todas estas historias. Entonces, de alguna manera, en nuestros hogares hay conflictos, hay peleas, hay odios, hay celos, hay frustraciones, hay resentimientos. Hay todas estas situaciones que amargan la vida de los esposos o de los hijos o hacia terceros. Pero ¿saben qué? Es que nos falta contacto y comunión con Dios, porque eso tenía Adán y Eva. Adán y Eva, perdón. ¿Se acuerdan? Ellos hablaban face to face con Dios, cara a cara. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De ser ese hogar perfecto, pasó a ser la familia más disfuncional de la época. Y si la estudiamos hoy día a la luz de la psicología, también podemos decir que era una familia muy disfuncional. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la salud mental de Adán, de Eva, después de Caín, después de Abel? Porque es que en este primer hogar precioso, edénico, yo a veces pienso y digo, es increíble que hubiera ese fratricidio, ¿no? La muerte, un hermano dándole muerte al otro hermano. En un mundo tan joven, un hogar tan joven. Y yo digo, ¿cómo es posible que se hubiera atrevido Caín a matar a Abel? Es decir, no le quitó la palabra.
Y uno hubiera entendido, bueno, de pronto no le voy a hablar a mi hermano, me voy a alejar, no lo voy a ayudar. Aunque no es lo correcto, pero es que llegar a ese extremo de haberlo matado, pues es realmente terrible. Y, y nos tenemos que remontar precisamente allí a ese primer capítulo, esos primeros capítulos donde el Señor le había creado a Adán, había creado a Eva y les había dicho no se tienen que separar, no se separen, anden siempre juntos. Y el error, Patriarcas y Profetas nos cuenta que Eva se fue alejando pero sin querer. ¿Cierto? Se fue distrayendo con las flores, con las plantas. Yo no me imagino esa preciosura de jardín. Y se fue alejando, alejando, alejando hasta que llegó al árbol prohibido, al árbol del bien y del mal. Y aquí hay una enseñanza para nuestros hogares. Los esposos no se deben alejar, no se deberían alejar. Es decir, no hablo tanto físicamente, porque pues el esposo se tiene que ir todo el día a trabajar, o a veces la esposa, o a otra ciudad, etcétera. Pero emocionalmente no se deberían alejar, espiritualmente no se deberían alejar. Pero resulta que con el matrimonio, con los años en el matrimonio, muchas veces los esposos se empiezan a distanciar emocionalmente. ¿Cómo? Pues se dejan de hablar. Dejan de comunicar todos sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, sus sueños, sus frustraciones, sus traumas. Dejan de hablarse porque los ocupa el trabajo, así tal cual como Eva y Adán, ¿cierto? Se ocuparon tanto en su trabajo y se ensimismaron tanto en lo que estaban haciendo que sin darse cuenta Eva se llegó a alejar de Adán. Y si tú te estás alejando emocionalmente de tu esposa o de tu esposo, pues corres el riesgo de que te separes. Hay un divorcio emocional ya. ¿Cuántos hogares de 10, 20, 30 años viven simplemente por una mera costumbre? Pero su mente, su corazón están en otro lado y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Y se cometen muchos errores y se toman muy malas decisiones cuando los esposos especialmente están desconectados. Entonces, vamos a tener que mirar empezando porque Eva fue creada de la costilla de Adán. Y nosotros ya sabemos que esto quería decir que no podía dominar al esposo, ni tampoco podía ser humillada por el esposo. Pero desafortunadamente hoy el feminismo ha salpicado tanto a nuestras niñas, a nuestras mujeres, aún cristianas, diciéndole que no, que tiene que ser igual al esposo. Pero es que, ¿por qué igual? Si es que el Señor ya nos hizo igual en deberes, en derechos, ¿cierto? En muchos atributos, porque pues sabemos que el hombre y la mujer somos totalmente diferentes. Ya lo hemos mencionado antes, somos supremamente diferentes y en esa diferencia está el complemento y está el equipo. Pero en derechos los tenía. El problema fue que Eva quiso ser igual fue a Dios. Yo digo que ese fue el primer brote de feminismo. Eva no quería ser igual al esposo porque ya lo era. Quiso ser igual a Dios. Y ahí empezó a nacer y a tejer ese mal. Entonces, nosotros no debemos buscar ser superiores absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que buscar cada día ser mejores en nosotros mismos, acercarnos más a Dios. Pero la esposa no debe buscar dominar al esposo. Desafortunadamente nuestra cultura, nuestra sociedad colombiana, bueno, en algunas regiones hay mucho machismo, pero en otras hay como mucho feminismo. Y especialmente en las comunidades cristianas se ve mucho el tema de que las esposas quieren controlar, manipular, dominar a los esposos y eso es un pecado. Eso es pecado porque eso fue lo que quiso hacer Eva y fíjense en a dónde vinimos a parar. Ahora, hay otro mal cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer, dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, está en Génesis allí, 2:24 al 25. Lo dejará y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Y dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces ellos estaban sin vergüenzas, sin máscaras, sin defensas, sin prevenciones. Pero desafortunadamente en los hogares hoy día pasa mucho que hay esa prevención, hay ese cuidado, hay esas mentirillas que se guardan. Y eso es pecado. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos factores. Porque a veces falta la madurez en algunos de los cónyuges, uno de ellos, falta la madurez y el otro no puede hablar y no puede expresar adecuadamente las cosas.
por el temperamento, el carácter del otro, que a veces dicen, no, si yo le cuento, si quién sabe cómo lo va a tomar, quién sabe qué va a decir, etcétera. Pero hay que dejar todas esas cosas atrás. Hay que abandonar todas estas cosas. Uno de los grandes males de nuestra sociedad es que el hombre no cumple con este mandato de Dios, dejar a papá y a mamá. Y esto hay que enseñarlo a nuestros hijos. Ahora, si ya eres una persona casada y estás viviendo en la casa de tus papás o de tus suegros, bueno, empieza a mirar a ver cómo te sales de allí. Porque una pareja, cuando se casan, ya es un ente diferente y tiene que hacer su vida aparte. Porque cuántos divorcios y separaciones ocurren porque los suegros empiezan a opinar. Cómo debe portarse la esposa, cómo deben criar a los hijos, cómo le debe hablar al hijito o a la hijita. Y empiezan a haber muchos problemas y muchos obstáculos. Hay que dejar, hay que abandonar. Pero para eso, por supuesto, aquí entra otro aspecto muy importante y es el aspecto económico. Hoy día nuestros jóvenes se casan y piensan que porque están enamorados es suficiente y basta. Hay que enseñarles a las niñas, a las hijas, que cuando se casen tienen que casarse con un hombre que tenga una estabilidad económica y material, y eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Allí cuando hablamos, cuando la Biblia nos habla sobre Jacob, Jacob tuvo que haber trabajado 7 años por su esposa. Bueno, terminó trabajando 14 años y hasta más, ¿cierto? Como hasta 21 años tuvo que trabajar Jacob. Pero fíjense cómo la dote era tan importante. Pero hoy en día nuestros jóvenes se casan y piensan que están enamorados y eso lo es todo. Ni siquiera han terminado una carrera, ni siquiera tienen un mínimo trabajo y por supuesto les toca irse por allá en una piecita a arrimarse donde los padres. Eso va contra las instrucciones que el Señor ha dado. Y muchos matrimonios desafortunadamente se han arruinado por esto. Entonces, dejar, abandonar. Fíjense que aquí el Señor le dice al hombre, no le dice a la mujer, al hombre, ¿cierto? Y también recordemos, vamos a recordar más adelantico y nos adelantamos un poquito que cuando Adán y Eva pecaron, Dios a quién llamó a cuentas. ¿Se acuerdan? Pues llamó a cuentas fue al hombre. Porque el hombre es el líder, es la cabeza. Porque en nuestros matrimonios y en todo aspecto, en todo lado, siempre hay esas jerarquías. Y jerarquías es orden. Jerarquía no quiere decir que la otra persona se humilla o que la otra persona es menos importante. No, jerarquía es ese hombre. Entonces seguimos avanzando que el Señor había organizado y había estatuido perfectamente este matrimonio. Todo empezó cuando Eva le lo dijimos, se empezó a alejar de Adán. Ahora, bueno, digamos que Eva se hubiera alejado de Adán. Cuando entró en esta controversia con Satanás, con la serpiente, lo que pasó fue que Eva dijo, no, yo también puedo como superar, yo puedo resolver este dilema con Satanás, con la serpiente. Pero fíjate que es que Satanás tiene unos engaños y es tan audaz, tan astuto, que si nosotros no tenemos nuestros ojos abiertos, pues nos termina por engañar aún a los escogidos, dice la Biblia. Porque uno dice, pero Eva, ¿cómo se dejó engañar? Pero es que si Dios ya le había dicho, le había dado todas las advertencias, pero es que eso mismo nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces nos han engañado? ¿Cuántas veces Satanás se ha metido en nuestro hogar? ¿Cuántas veces se han dañado todas las cosas? A pesar de que tenemos, diría yo, casi que más herramientas que Adán y Eva, porque tenemos toda la historia de la Biblia, porque tenemos la palabra de Dios. Claro, Adán la tenía directamente, se comunicaban directamente, pero nosotros también tenemos la oración y tenemos la palabra de Dios. Pero además de eso tenemos muchos espejos que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pero desafortunadamente seguimos cayendo, ¿y sabes por qué? Porque no conocemos la historia minuciosamente como debe ser, pero bueno, pues para esto es este canal, ¿cierto? Para que lo estudiemos. Entonces, Patriarcas y Profetas dice que junto a su esposo Eva ha sido perfectamente feliz en su hogar edénico. Yo le pregunto a las damas, ¿son perfectamente felices con su cónyuge? ¿Con su esposo?
¿Lo son? Dice, pero a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera superior a la que Dios le había designado. A nosotras las mujeres, a las esposas, el Señor nos dio un rol que tenemos que cumplir. Pero el feminismo nos ha enseñado que no, ¿cómo se le ocurre? Usted tiene más capacidades que quedarse en la casa barriendo, haciendo aseo, organizando y cuidando a los niños. Y sacó a las mamás de la casa. Los niños se malograron porque los ponen al cuidado de cualquier otra persona. Pero tenemos ese rol y queremos salir. Y yo no me aparto de que una mujer estudie, trabaje, se proyecte profesionalmente. Por supuesto que sí, porque Dios nos dio a las mujeres esas capacidades intelectuales igual al de los hombres. Claro, hay algunas diferencias, por supuesto que sí, porque de eso se trata la unión del hombre con la mujer, que formen un equipo. Lo que el esposo no ve, la esposa ve. Lo que la esposa no resuelve, el esposo lo resuelve. Por supuesto, yo no me aparto de eso. Hay que estudiar. Sí, pero lo que sí no debería hacer y hay que enseñarle a nuestras hijas es que si se van a casar y si van a encargar bebés, pues encárguense del bebé. La palabra lo dice, ay, voy a encargar un bebé, pero no se encarga de ese bebé. Ya después soluciona y mira cómo pues se proyecta para una educación superior o para trabajar. Pero todo tiene que tener un orden. Pero como Eva de la Biblia, las Evas modernas se lisonjean con ascender a una esfera superior a la que Dios les había designado. Y en su afán de subir más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Entonces, fíjate algo muy importante. Satanás, cuando se acercó a ella a través de la serpiente, la había encontrado sola y en un estado de ambición no resuelta y de curiosidad que superaba la prudencia. Ahora, si Eva, cuando entró en este diálogo con Satanás y todo eso, hubiera confiado en su esposo, hubiera dicho, espera un momentico, voy a hablar con mi esposo. Y le hubiera contado, mire, me encontré con este animal tan espectacular y hermoso que Patriarcas y Profetas dice que era el animal más hermoso de toda la creación. El más hermoso. Por eso Satanás tomó el animal más hermoso. Satanás siempre va a la fija con nosotros. Si le hubiera ido y le hubiera contado lo que estaba pasando, un momentico, espérate. Es Satanás, nos quiere engañar. Pero ella quiso resolverlo sola, por orgullo, porque ella dijo, no, yo soy capaz. Entonces, las esposas y los esposos, cualquier situación que pase, deben cultivar esa confianza para poder hablar y expresar. En algún video, porque veo muchos videos, porque extraigo material para el canal de YouTube, Sin Miedo a Punto a la Verdad, aquí hago un poquito de propaganda al canal. Un psicólogo decía, ¿deberías contarle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, que te gusta otra persona? ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían contarle? Gladys, buenas noches. Sonia, buenas noches. Ruth, ¿ustedes qué piensan? Yo decía, en principio, a los que estamos casados o casadas, no nos debería gustar otra persona. Sencillo, no nos debería gustar otra persona, porque hay que huir de la inmoralidad. Entonces, en un principio, no tengo ojos sino solamente para mi esposa, solo para mi esposo. Punto. Bueno, pasó, ocurrió. ¿Se le debería contar al cónyuge? De acuerdo a este relato de Eva, sí. Hay que contar, porque eso es protección. Mira, me está gustando tal persona, o fulana o fulano de tal me está coqueteando, me está diciendo esto, no sé por qué. Bueno, el cónyuge se va a poner alerta. No, espera un momentico, espere, ¿qué está pasando acá? Venga, hablemos. ¿A ti también te gusta? Venga, no, arreglemos, oremos, alguna cosa. Eso hubiera pasado si Eva le hubiera contado a Adán, pero se guardó solita todo este diálogo hasta después de haber comido el fruto. Otra cosa muy importante es que cuando Satanás o la serpiente le preguntó a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho que no debéis comer de este árbol?
Mira que Eva dijo, sí, nos dijo que no comiéramos ni que tampoco, y que tampoco lo tocáramos. Las mujeres como siempre exageradas, ¿cierto? ¿Cuándo dijo Dios que no tocaran el árbol? Era comerlo, era comerlo. Entonces, mujeres, esposas, no podemos exagerar, también es mentir. Hay muchas maneras de mentir. Y a veces decimos, no, es que eso, le he dicho 50,000 veces, eso es mentira, eso es una exageración. Y a veces justificamos las mentiras. Acá Eva exageró, ni siquiera, si tú lees en Génesis, jamás Dios dijo que no lo tocara. Dijo, no comeréis de su fruto. Claro, tú podrás decir, no, pero es que si ya lo tuve en las manos, pues de ahí a comerlo hay un paso. Sí, pero no. Porque la serpiente se prevalió de que ella dijo, no lo tocaréis. Cuando la serpiente puso el fruto en las manos de Eva y la animó que lo comiera y le dijo, ¿sí ve? Tú misma dijiste que no lo podías tocar y ya lo tocaste y no te pasó nada. Esto lo podemos leer en Patriarcas y Profetas. Mira, no te pasó nada, lo tocaste y no pasó nada. Porque Satanás utilizó esa palabrita, esa exageración. Y eso puede llegar a pasar en nuestros matrimonios. A veces las esposas o los esposos nos llegamos a creer lo que decimos. Y exageramos. Y decimos, es que usted nunca me pone cuidado. Es que usted nunca me escucha. Eso es mentira. Hay que decir, no, es que a veces tú no me escuchas porque estás ocupado. A mí me gustaría que en vez de cuando estamos hablando, que no tengas tu celular a un lado porque pues siento que no me escuchas. Pero a veces exageramos. Y siempre hace lo mismo. Y siempre dice lo mismo. Eso es mentiras. Esas son mentiras que nos empezamos a creer y empieza a crear un conflicto en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y el cónyuge, pues, generalmente los hombres, se empiezan a creer, pues soy un hombre malo, exageradamente malo. No, hay que hablar las cosas puntualmente como son, lo que Dios dice, como Dios dice. Porque ustedes saben que una tilde puede modificar el sentido de una palabra. Claro que sí. Una tildecita, por eso Dios dijo, ni una coma ni una tilde pueden ser quitadas de la ley. Y nos pasa y nos puede suceder mucho que si nosotros no leemos al pie de la letra, pues Satanás nos va a dictar otra interpretación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de leer las cosas perfectamente, palabra por palabra, porque es que cada palabra tiene un significado, cada frase, cada cosa que está en la Biblia es importante para nuestro aprendizaje y nuestra enseñanza. No podemos modificar nada. Por eso tenemos que estudiar la Biblia con oración primero, segundo, con el espíritu de profecía, tercero, ojalá con un diccionario bíblico y cuarto, con un comentario bíblico. Porque es que la palabra se está predicando mucho, sí, hay muchos pastores de muchas denominaciones. Nosotros aquí estamos predicando la palabra, ¿cierto? Y a veces una palabrita nos puede generar duda, una frase que uno dice, ay, venga, yo nunca había escuchado eso así, nunca lo había entendido así. Ah, bueno, espérate, y vamos a la Biblia, como hacían los bereanos con Pablo. Si al grandioso Pablo, digo yo grandioso, no exaltándolo como, pero era grande. Era un intelectual, era un hombre estudiado, era capacitado, tenía el Espíritu Santo. Y cuando llegó a Berea, los bereanos no le comieron cuento. Dice que ellos iban y estudiaban la Biblia a ver si Pablo les estaba hablando la verdad. Nosotros también tenemos que hacer eso, ser muy conscientes de cada palabra porque le podemos dar una mala interpretación o podemos pasar por alto una enseñanza muy profunda. Entonces nos sigue diciendo que no le contó a Adán, simplemente. Le dijo fue mucho después de comer el fruto. ¿Por qué? Cuando se alteró su estado emocional. Porque recordemos que la salud mental, Satanás nos quiere arruinar también nuestra salud mental. Y aquí alteró el estado emocional de Eva. Entonces, ¿qué hizo Eva? Se convirtió en el agente de Satanás para labrar la ruina de su esposo. Señoras, pues eso nos puede llegar a estar pasando en nuestros hogares. Muchas esposas o arruinamos la vida del esposo, el hogar, porque es que
yo digo que si el hombre es la cabeza del hogar, porque eso lo dice la Biblia, el hombre es la cabeza de la familia, pero el Señor también le dio un rol muy importante a la esposa. Y si tú te das cuenta, el hombre es la cabeza, pero ¿quién es el corazón? Pues la esposa, ¿cierto? Y la esposa tiene mucha influencia sobre el esposo, y aquí lo vemos con Adán y Eva. Tuvo tanta influencia Eva sobre su esposo que llegó allá, le empezó a relatar todo lo que pasó e hizo pecar a Adán. A un hombre que no había conocido el pecado, a un hombre que estaba en contacto con Dios diariamente, que hablaban cara a cara, a un hombre con todas sus facultades intelectuales enteras, con todas sus facultades físicas, emocionales, espirituales enteras, y una mujer lo hizo pecar. Y a través de la historia podemos ver que muchísimas mujeres influyeron para bien o para mal en hombres grandes y poderosos. Vemos a Sansón, a Abraham, a Jacob, bueno, todos los patriarcas. Vemos al rey David, como tuvo que ver una mujer. Por eso la importancia de que las mujeres nos consagremos a Dios, veamos el Espíritu Santo, para que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra, dice el libro Hogar Cristiano. Y se puede. Pero es que a veces Satanás toma a las esposas, toma a las mujeres para arruinar el alma, la vida de los señores, la vida de los hombres. Dice que con extraña y anormal excitación y con las manos llenas del fruto prohibido, buscó y le relató todo lo que había ocurrido. Si hubiera hecho esto antes, ¿cierto? Eva no fue a Adán a confesarle lo que había hecho, arrepentida y en busca de ayuda. No, ella no fue en busca de ayuda. Fue en un estado alterado, con el fruto en la mano, eufórica por lo que creía haber obtenido, a compartir su experiencia como si fuera un descubrimiento y no una catástrofe. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Adán supo lo que había hecho Eva. Cuando Eva le relató, él dijo, uy, no será esa criatura por la que hemos sido tan advertidos por medio de los ángeles, que Dios nos advirtió por medio de los ángeles. Dice que él se le erizó la piel y dijo, ay no, mi esposa pecó, cayó, ¿cierto? ¿Por qué Adán no la rescató? ¿Por qué no dijo, mira, eso está mal, tira ese fruto, vamos a buscar a Dios ahora mismo? ¿Eso no hubiera sido amor? Se supone que Adán amaba a Eva. Pero cuando tú amas a una persona, tratas de rescatarla, ¿cierto? De auxiliarla. Pero Adán dijo, no, pues yo ¿qué voy a hacer? Ya ella pecó y ella va a morir. Pues yo muero con ella porque yo la amo mucho, pero eso no era amor. Eso no era ese amor desinteresado, ¿no? Porque el amor desinteresado da su vida por ella. Hubiera dado su vida por ella. Pero dice que él amó más el don que al dador del don. Y en vez de buscar a Dios, de buscar a los bomberos, Señor, venga, ¿qué hacemos aquí? Eva pecó. No lo hizo. Y a veces los esposos, por querer complacer a las esposas, hacen cosas que no deberían hacer, toman decisiones que no deberían tomar, por complacer a la esposa. Pero hay que buscar primero a Dios, porque Dios va a colocar todas las fichas en orden, en su puesto. Pero los hombres no deben tomar decisiones solo, los esposos. Siempre con oración, cualquier decisión. Que si la esposa se molesta, que si no sé qué, espérate un momentico, consultémosle a Dios. Porque eso también le pasó a Abraham. Sara dice en Génesis, por allá 28, 29, que lo importunaba y lo fastidiaba y lo molestaba, que sí, que mire, que tome a Agar, que tome mi sierva, porque yo ya estoy viejísima y yo qué hijos voy a tener. Y lo importunó tanto, pero Abraham hubiera hecho, no, eso es pecado, no lo vamos a hacer. Entonces es importante. A veces le toca al esposo o a la esposa, un momento, vamos a pensar mejor las cosas. Eso no es adecuado, eso es pecado, tomemos otra decisión. Pero a veces, en medio de un negocio, de alguna otra decisión que parece favorable, empezamos a romper la barrera, los límites, y empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer.
tomar decisiones que no deberíamos tomar. Pero uno dice, no, pero eso no pasa nada, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero nosotros no deberíamos hacerlo. Y eso hizo Adán. Dice que prefirió correr la suerte de su compañera, ¿cierto? Antes de obedecer a Dios. Él dijo, si ella muere, pues yo voy a morir con ella. Al fin y al cabo se dijo, no podían ser verídicas las palabras de la sabia serpiente. A tal punto lo llegó a convencer Eva, que él dijo, puso en duda la instrucción de Dios. Ya Dios les había dicho, les había contado qué pasó allí en el cielo. Y llegó a decir, bueno, pues porque como era una serpiente, porque pues Satanás no se le iba a presentar, ay, aquí estoy yo, Satanás, el que fue expulsado del cielo. Por supuesto que no, porque Satanás siempre se nos presenta de maneras que nosotros necesitamos, ¿cierto? A veces pasa eso, amén, Ruth. A veces pasa como el algoritmo. ¿Qué hace el algoritmo? Es algo matemático, no es una persona ya y a esta persona le gusta, por decir algo, la moda, le voy a mandar moda, ¿no? No, son números, es matemático. Entonces, si tú te detienes en moda, ay, te gustan los vestidos de Shein o de Temu, el algoritmo te empieza a mandar moda. Si a ti te gusta la música, tal tipo de música, el algoritmo te lo empieza a mandar. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te llama la atención. Porque es que nos escucha, de verdad que nos escucha la inteligencia artificial. Sabe que nos gusta, porque sabe cuando nos detenemos 3 segundos en un video, cuando dejamos de respirar así sea 3 segundos, el algoritmo lo entiende. Y Satanás nos entiende muy bien. Sabe muy bien qué queremos, qué nos gusta, cuál es nuestra debilidad y por ahí nos ataca. Él no se presenta con... ¿cierto? No se nos va a presentar aquí con cachos, con cola, con el tenedor rojo echando fuego. No. Si a Jesús se le presentó como un ángel de luz, imagínate a ti y a mí cómo se nos va a presentar. Si quiso engañar, tan osado, ¿no? Quiso engañar al propio Jesús, al propio Dios, al propio Hijo de Dios. Pues que no hará con nosotros. Por eso es que nosotros deberíamos estar muy alertas, con los ojos abiertos. Y cuando tengamos que decirle no a alguno de nuestra familia, decir no, espere, oremos, vamos a mirar. A mí me suena que eso no está bien. Orar y hablar para no tomar esas decisiones que, como dice, Eva pensaba alcanzar la gloria y pues alcanzó fue pues un estado de degradación y llevó a su esposo allá. ¿Cierto? Labró su propia ruina y de paso la ruina de toda la humanidad. Y Adán, que no lo amaba, sino más bien tenía como un apego emocional disfrazado de sacrificio, y el verdadero amor no es eso, ¿cierto? El verdadero amor es dar la vida por la otra persona. Él no quiso dar la vida. Él le hubiera dicho, bueno, Eva, pecaste y la paga del pecado es muerte, pero tranquila, tranquilita que yo muero por ti. Y el Señor hubiera dicho, no, espere, yo tengo el plan B, porque tú no puedes morir por ella. Eso sí hubiera sido amor. Pero el amor real no es seguir al ser amado al abismo. No. El amor real lo detiene a ese ser amado antes de llegar al borde. Pero los hombres tienen que hablar, tienen que levantar la mano. Decir eso está mal en la familia, a los hijos, a un familiar, a la propia mamá que se está metiendo mucho con la esposa. Hay que decir, mamá, pues con mucho respeto, te quiero, te amo, pero pues bueno, este es mi hogar, yo quiero que nos deje llevar el hogar con bien, o al papá. El esposo tiene que levantar la mano y hablar y decir, no estoy de acuerdo con eso, esto no es correcto, en mi hogar vamos a actuar así, o nos gusta tal cosa, etcétera. Pero hay que hablar porque cuando el hombre se queda callado, cuando no dice, pues deja de proteger a su familia. Aquí Adán no protegió a Eva, no la protegió, no la cuidó, no la salvó, no cumplió su función como esposo, su rol como hombre desafortunadamente no lo cumplió. Y los esposos a veces no lo hacen. Pero no solamente para decir, no lo vamos a hacer y otra decisión, no. Cuando el esposo no da gracias, cuando no pide permiso, cuando el esposo no escucha a la esposa, cuando tiene situaciones emocionales fuertes,
¿Qué le pasa? Nada. Ah, bueno, nada. Y el esposo a veces se va por allá, ni siquiera, no, espérate. Sé que te pasa algo y de aquí no nos vamos a levantar hasta que no hables. Hasta yo no saber qué, cómo te puedo ayudar, qué podemos hacer. Hablen, esposos, den gracias por las cosas. Denle gracias a las esposas. Háblenles palabras bonitas a las esposas. Dígale te amo, te quiero, te aprecio, aprecio todo lo que tú haces, valoro todo lo que tú haces por nuestros hijos, por mí, por la casa. Te aprecio mucho. Es que el Satanás cautivó a Eva, patriarcas y profetas, por el oído. Si tú lees, dice, ay, pero qué mujer tan bonita. Y eso halagó a Eva, como nos halaga a todas las mujeres, que nos digan bonitas, elegantes o cualquier cosa que sea. Pero si el esposo no lo dice, va a venir otro hombre a decírselo a su esposa, a endulzar el oído. Y si la esposa está en un desierto emocional, pues va a hallar cabida. Pero a veces los esposos no lo saben. Piensan que es suficiente. Un esposo le decía, ¿hace cuánto? ¿Usted sí le dice a su esposa que la ama? Y él dijo, ah, sí, yo le dije. ¿Hace cuánto? No, pues cuando nos casamos. Le dije que la amaba. ¿Sí? ¿Hace cuánto se casaron? No, hace 20 años. No le volví a decir que la amaba. Ahora, un hombre no necesita tanto que se le diga te amo, te amo, te amo. Su estructura mental y emocional es diferente a la de las esposas. Suficiente que usted se lo diga una vez en la vida, en sus cumpleaños, y si se le olvida no pasa nada. Pero a las mujeres no. Los esposos deben hablar en todo aspecto y en todo sentido. Porque va a pasar lo que pasó a Adán. El varón que había sido designado como cabeza del hogar, quien tenía la responsabilidad de liderazgo y protección de esa familia, tomó el camino de la menor resistencia. Y esa decisión cambió la historia de la humanidad para siempre. Esto es un equipo. No solamente Eva. Aquí ambos jugaron un papel muy importante. Pero la decisión final, el Señor quiere que las esposas le demos la prerrogativa al esposo. El esposo toma la decisión final. Pero si el esposo no la toma, tengan la seguridad que las esposas vamos a tomar las decisiones. Por eso fíjate Abraham y Sara. ¿Quién fue la que propuso que Abraham se casara con la egipcia? Sara. Y dice que lo molestaba hasta que, Abraham decidió. Bueno, está bien, me caso con la egipcia. Pero fíjate si tú lees ahí en Génesis que después de todos los problemas y los conflictos que se generaron por ese matrimonio, porque pecaron abiertamente, porque porque era cultural, ¿cierto? Todos los pueblos, ahí existía la bigamia y la poligamia. Entonces por eso también nosotros tenemos que tener cuidado porque es cultural, hacemos muchas cosas, digamos, se volvió cultural ir al cine, bueno, se volvió cultural, muchas cosas, que no sé, no quisiera mencionar acá, el fútbol. De pronto aquí no les guste esto, de pronto no les gusta a muchas personas, pero pues es que si los señores y las señoras y los niños se tuvieran a pensar todo lo que encierra este mundial de fútbol, la cantidad de dinero que se maneja allí en trata de blancas, drogadicción, alcoholismo, no le harían tanta barra a sus equipos. Si supieran que eso es pan y circo para el pueblo y que toda esta energía, pues deberíamos estar invirtiendo como en otra cosa, ¿no? Porque nos dejamos absorber por la cultura. Así, nuestro país, Colombia, patriotas. No. Satanás nos empieza a engañar con esas pequeñas cosas. Pues yo no me aparto, pues sí, el que le gusta, pues véalo en su casita, pues allí en silencio. Pero es que hacerle propaganda y publicidad, bueno, no sé, eso es algo muy personal, pero hay que tener cuidado, porque eso también es cultural. Abraham pecó y se casó con otra porque era cultural. Mira toda la desgracia que hubo cuando ahora Sara peleaba con Agar, porque Agar ahora se creyó la dueña y señora y seguía siendo la esclava. Porque cuando huyó, el ángel le habló, ¿cierto? Le dijo, tu señora.
¿Qué pasó? Que vaya donde la señora y obedézcale. Un momentico, haga, no se le olvide, le dijo la no se le olvide que usted es la sierva. Porque las mujeres siempre nos crecemos, siempre queremos, nos creemos sobradas. Aquí el ángel le tocó bajarle 3 rayitas a Agar. Pero fíjate que después, cuando Sara le dijo a Abraham, me saca a esta gente ya de acá. Y le dijo, Dios juzgue entre tú y yo. ¿Qué le estaba diciendo Sara acá a Abraham? Le está diciendo, sí, yo te dije, propuse la idea, pero tú tomaste la decisión. Así que la culpa es tuya. ¿Sería que Sara tenía razón? Pues claro que la tenía. Porque Abraham era el patriarca, él era el líder. Si la esposa dijo y propuso, pero Abraham le hubiera dicho, mira, no lo voy a hacer, eso es pecado, eso es adulterio, eso es ir contra la ley de Dios. Él debió haber dicho eso y Sara lo sabía, por eso le dijo, juzgue Dios entre tú y yo y me saca a esa gente y usted no tiene que decir nada porque usted fue finalmente el que dio la orden. Más o menos así le dijo. Entonces, señores, ustedes tienen que ser esa cabeza que Dios los puso por cabeza en cada hogar. Pero para eso, para hacerlo bien, tienen que diariamente estar en contacto y en comunión con Dios. O si no, no lo van a lograr. De ninguna manera lo van a lograr. Satanás va a hacer que la esposa tome las riendas del hogar. Y las mujeres tenemos muchas facultades intelectuales, pero también el Señor nos hizo emocionales y el Señor nos hizo así emocionales y con otras cualidades que los hombres tienen en menor grado. Y como te digo, nos hizo así, al hombre los hizo así para que seamos un complemento. Pero por eso tenemos que estar siempre unidos con Dios, tanto la esposa como el esposo, y entre ellos. Porque si no, el esposo no sabe dónde está su esposa. Adán perdió de vista por unos momentos a Eva. ¿Quién sabe si se dio cuenta Eva dónde estará? ¿Se fue a buscarla, no? Como que se entretuvo con su trabajo, sus labores. Pero la Biblia nos dice que Adán dijo, venga, una bandera roja, ¿dónde estará Eva? Y acuérdate cuando Dios creó al hombre, le dio un trabajo, labrar y cuidar la tierra. ¿Y tú no te has preguntado cuidarla de qué si no había ladrones? ¿Cómo que no? Tenía que cuidarla de Satanás. Porque acuérdate que Satanás vino a robar, a destruir, a dañar, a matar. Y los esposos tienen que cuidar sus hogares, tienen que cuidar sus familias, tienen que decirle al pecado no. Ay, que el niño se pone bravo, ay, que el hijo se molesta, ay, que van a haber peleas, van a haber problemas, que haya lo que haya, pero el papá tiene que ser firme, el padre de familia tiene que ser firme, con cariño, con amor, sin aporrear, sin patear, sin nada de esas cosas, porque eso también pertenece a Satanás, pero con firmeza, con amor. Hay que hablar las cosas, hay que decir las cosas, tanto a los hijos como a la esposa. Hay que llamar al orden. Pero para ese llamar al orden, el esposo tiene que estar en orden con el Señor Jesús. Que el Señor Jesús, que Dios nos guarde y nos bendiga. El hombre debe tener autoridad en el hogar. Perfecto, Ruth. Sí, señora. Así tiene que ser. O si no, es que a veces ni la esposa, a veces son los hijos los que mandan en el hogar. ¿Cuántos hogares vemos que se hace lo que el niño diga? No, y uno dice, pero ¿dónde está el papá aquí? ¿Dónde está la voz gruesa, la voz grave? Porque pues una voz grave tiene más peso y más poder, ¿no? Que una voz aguda de una mujer. Ambas son importantes, pero pues Dios le dio esa prerrogativa al hombre. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Queremos poner nuestros hogares en tus preciosas manos, Señor, para que tú nos guíes, nos diriges, nos ayudes, Señor, a obedecerte en todas las cosas como tú quieres, como tú deseas. Cambia y transforma nuestro carácter, Señor. Perdónanos porque hemos pecado muchas veces. Porque tal vez hay algún pecado, hay algún orgullo, alguna soberbia, algún mal temperamento que no hemos querido ni siquiera controlar, no te lo hemos entregado a ti. Ayúdanos para poder, Señor,
detectar este pecado, estos males y podértelos colocar en tus preciosas manos para que cambies, Señor, nos hagas aceptos delante de ti, que cada día tú tomes nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras mentes, nuestros corazones para hacer tu voluntad en todas las cosas. Señor, bendice cada hogar aquí representado, bendice los hogares que escucharán este tema. En tus manos nos colocamos, ahora que vamos a descansar para que podamos dormir tranquilamente, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida y que tú eres muy misericordioso, Señor, y que nos ayudarás y nos perdonarás, y que cada día, Señor, podemos depender de ti y que tenemos esa esperanza, esa fe, esa confianza en que todo lo podemos contigo, Señor. Acompáñanos y guárdanos, te lo suplicamos por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les guarde y les bendiga y que tengan un muy buen descanso. Nos vemos mañana con otro tema. Hasta pronto.